Son las 7:40. Saludamos a la abogada Sofía Sánchez, asambleísta provincial de la SUAY. Ella llegó a la asamblea por segunda ocasión por el movimiento Construye Listas 25. Abogada Sánchez, una compleja tarea tiene la Asamblea Nacional para decidir sobre un abanico de medidas económicas que se han discutido en estos últimos días, partiendo desde una propuesta de un proyecto económico urgente para financiar el conflicto armado interno presentado por el presidente de la República, cuyo principal componente es la elevación del IVA del 12 al 15%. Hay advertencias, admoniciones muy fuertes que hablan de que se está poniendo en riesgo prácticamente la existencia misma de la nación, por lo menos como la conocemos, como lo ha hecho el día de ayer Cordes, respaldadas por el ex presidente de Ecuador, Osvaldo Hurtado. Si no se toman medidas urgentes, no solamente el IVA, la focalización de los subsidios, reducción de tamaño del Estado, renegociación de la deuda, etcétera, etcétera, aparentemente vendría el colapso según Cordes. Cabe indicar que los portavoces de Cordes son acusados por otra parte por destacados analistas ecuatorianos como Marco Flores, Mauro Andino, quienes los conceptúan como padrinos de la situación económica que estamos viviendo, los señalan como asesores de los últimos gobiernos que han coadyuvado a llevar a la situación que está enfrentando Ecuador. Más allá de estos polos de opinión que existen, es indudable que la situación de Ecuador es crítica y sumamente delicada. Cuéntenos cómo se están discutiendo estos temas en la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que se perfila cuando el tiempo apremia? Pues luego del carnaval o en el marco del carnaval, me parece que el día 12 es el día clave, terminará el periodo de discusión de este decreto económico urgente y podría entrar en plena vigencia en forma completa, tal y como lo propuso el presidente de la República por el Ministerio de la Ley. Buenos días, Gustavo, un gusto saludarles a ustedes, a su audiencia. Su análisis, su introducción ha sido completamente válida. El país atraviesa por una situación económica compleja, una crisis que no se ha visto, yo creía que antes. Y debo manifestar que la Asamblea lleva los debates en la Comisión de Desarrollo Económico. Hemos sido ya convocados al Pleno en un segundo debate el día martes para tratar este tema. También hay informes de minoría, entonces hay que tratar esto con mucho cuidado y con pinzas porque estamos poniendo en juego varios temas. Yo creería que lo del IVA, así como lo han dicho ya otros analistas, es una de las medidas que se tienen que tomar, pero no es la única. ¿Por qué? ¿Cuánto vamos a recaudar con el tema del IVA? Podrían ser unos $1.000 millones y eso no va a solucionar la grave crisis que hoy tenemos, que se requiere al menos uno de 5.000 a 8.000 millones de dólares, porque no solo es el tema de pagar sueldos, es el tema de la ejecución de obra, pagar a proveedores, pagar a los GATS. Tuvimos una reunión hace pocos días con el presidente del AME. La grave crisis que están viviendo los municipios también es compleja, donde no han logrado pagar proveedores, tampoco sueldos. Municipios pequeños que no recaudan impuestos como los grandes municipios, pues no tienen ese flujo en claro, su caja. Aquí permítame añadir algo. Hay novedades ya que se señalan también en esta advertencia de Cordes, el uso de lo que llaman una especie de ecuadolarización. En este caso, el uso de papeles del Estado, de bonos del Estado, que por segunda ocasión vuelve a utilizar el gobierno. Lo hizo para pagar los sueldos de diciembre, ahora lo hace para pagar compromisos con los gobiernos provinciales por el mes de enero. Habla Cordes incluso de que esto podría ir más allá, a emisión eventual de dinero electrónico. Así es, esta situación, Gustavo, nos lleva a tomar decisiones contundentes también en la Asamblea Nacional, pero la Asamblea no va a solucionar el problema económico. Lo que puede hacer es aprobar una medida que aliviará
pocos meses lo que está sucediendo y claro, entrará un flujo un poco más elevado por el tema del IVA, pero nosotros también hemos hablado en este debate sobre el control que tiene que haber del Ejecutivo a esta gran especulación de precios, que ni siquiera ha subido el IVA, ni siquiera está aprobada esta ley y ya tenemos un cambio de precio en muchos supermercados, en el mismo mercado, y eso no debería suceder, ¿no? Por eso se llega a una conclusión de que sí afecta a la canasta básica, el tema del IVA, pero vamos más allá, ¿no? Esta decisión se la tiene que tomar en la Asamblea Nacional y cuáles van a ser las decisiones paralelas a esto que el Ejecutivo también tiene que tomar. La focalización en el tema de combustibles es urgente, a ese subsidio que se lleva pagando a empresas que no se debería, a gente que no se debería y que claro, nosotros hablamos hace poco también en nuestras redes sociales sobre cuánto se está yendo por las fronteras de combustible subsidiado. Tenemos el subsidio más alto de la región y por contrabando igual, más de $1.000 millones se llevan por las fronteras por contrabando. Ese control tiene que ser urgente. ¿Qué está pasando cuando se subsidia también combustible a empresas que vienen acá? Hablo, por ejemplo, en el tema petrolero. Justo hace poco discutíamos en la Comisión de Biodiversidad el caso Mecheros. ¿Cuánto combustible subsidiado se está yendo a los generadores de energía en esos sectores? ¿Qué pasa con los contratos petroleros? Hay que entrar también a ese análisis, a una renegociación, los contratos de las telefónicas, es decir, que quede mayor ganancia al Estado y así poder recaudar lo que estamos necesitando, porque $1.000 millones con el tema del IVA no será la solución total. Estuvimos también, le quiero contar que hace pocos días estuvo el ministro de Obras Públicas en la Comisión de Biodiversidad sobre el tema de la vía amazónica, pero yo abordé los temas de la SUAY. Y claro, ¿qué solución se va a dar cuando desde el anterior gobierno teníamos presupuestado obras que llegaban a los $100 millones, pero no ha llegado ese dinero? Entonces estamos hablando que si es que nos estamos limitando en el pago de sueldos, no existirá tampoco obra social si es que no hay estos cambios contundentes, obras civiles, temas de salud y una serie de temas más que requiere. En poco tiempo también vamos a aprobar el presupuesto anual. ¿Pero con qué? Si no existe el dinero suficiente. Entonces, yo le digo aquí firmemente que el tema del IVA es una de las medidas que se tienen que tomar, pero no va a ser la solución al problema total. Deben haber otras medidas paralelas que se tienen que ir tomando para solucionar no solo el conflicto que hoy tenemos, este conflicto interno, porque, claro, con esa motivación vino este proyecto de ley y, claro, al caminar nos hemos dado cuenta cuál es la grave crisis que vive el país y que, por supuesto, la policía, las Fuerzas Armadas necesitan los recursos para enfrentar esto, porque, claro, una de las soluciones también es que se frene la delincuencia que tenemos para dinamizar la economía. Entendemos que esto es un tema complejo, que se requiere recursos, sin embargo, no será la solución el tema del IVA, sino otras medidas también que tiene que tomar el gobierno. Ahora, doctora Sánchez, muy buenos días, gracias por acompañarnos, pues coincidiendo con que debe haber una serie de medidas y acciones paralelas, en este momento hay una decisión que la Asamblea Nacional deberá tomar el día 6 de febrero. Le escuchamos al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, él ha dicho que se va a tratar punto por punto o tema por tema, que va a hacer este debate no de todo el proyecto, sino se va a decidir primero sobre el IVA, luego sobre el ISD, es decir, se va a decidir por partes, pero sería importante conocer de parte suya cuál es al momento la coyuntura dentro de la Asamblea Nacional para la aprobación o no de este proyecto de ley. Uno de los temas que ha venido preocupando es que podría darse a la final por la falta de acuerdos y de consensos la posibilidad de que, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores, pase por el Ministerio de la Ley, y quizás esa ha sido una de las razones por las cuales el presidente de la Asamblea ha dicho que se va a votar por temas. Rosana, muy buenos días, un saludo también a usted. A ver, eso dependerá del ponente del proyecto, ¿no? Ya técnicamente estos detalles obviamente la ciudadanía no conoce, pero hay que decir que esto no depende de lo que manifieste el presidente, sino depende del ponente del proyecto. En este caso, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico. Es ella quien planteará las mociones que se tienen que votar el día martes después de un debate complejo que vamos a tener. Incluso
creería yo que en las opciones que se tiene, si es que existen más observaciones que no se han incluido, podría regresar 8 días más a la comisión. ¿Podría darse? ¿Sí me escuchan? Le Sí. estamos escuchando, sí, perfectamente. Pensé que se cortó. Podría regresar, caso contrario se votará como ella plantee, si es que la coyuntura en ese momento de la votación, después de un debate, recordemos que todavía tenemos la oportunidad de este segundo debate que se va a tratar este informe que fue planteado. Ahora, les comento esto. El informe de mayoría es el primero que se va a poner en debate. Si es que este no alcanzara los votos, se podría tratar un informe de minoría. Si es que este tiene los votos, con 70 votos, pasa. Y claro, el presidente puede hacer objeciones a esto y cuando regrese ya no se necesitarán 70 votos para ratificarnos en el texto, sino 92. En el caso de que no exista acuerdo con el tema de los votos, hablo de los 70 votos en el primer informe de mayoría, también este proyecto podría algún asambleísta mocionar el archivo. Y eso sí le escuché al presidente de la Asamblea, que eso sería muy grave, ¿no? Porque en el caso de que ingrese una moción de archivo, con 70 votos se aprobaría esto y el proyecto queda en nada, ¿no? Es decir, ninguna de las observaciones, ninguno de los podría volver a tratarse solamente dentro de un año esto. Sí, eso sería, yo creería que lo más complejo que pase. ¿Por qué? Porque el país necesita salidas. Ahora, voy a comentarles también un tema que hay que decirlo, ¿no? Nunca va a ser políticamente adecuado tratar un tema de impuestos en la Asamblea Nacional. Y recordemos que estamos entrando ya casi que a un año electoral, yo podría decir. Claro, y cabe recordar lo que pasó con Lasso cuando usted también fue parte de la Asamblea. Cuando se discutió asimismo mucho sobre el tema, hubo oposición de diversos bloques, pero al final todo el paquete propuesto por Lasso que llevó a esa primera reforma tributaria en el marco de su gobierno, se lo aprobó por el Ministerio de la Ley. Sí, Gustavo, pero recordemos que ahí sí se planteó. En su momento planteamos nosotros desde la bancada una moción de archivo al proyecto, lo cual requería 70 votos y en ese momento la bancada de la Revolución Ciudadana se abstuvieron. Entonces, al no existir los votos, ni para aprobar el informe, ni para el archivo, ingresa automáticamente después de los días determinados por el Ministerio de la Ley. ¿Qué posibilidades ve usted que esto pueda volver a repetirse? Puede volver a repetirse, no, pero eso sería absurdo cuando estamos en una discusión tan profunda, cuando se ha dicho que no queremos impuestos. Entonces ahí estaríamos hablando de un doble discurso de bancadas que no quieren apoyar un proyecto y que, claro, prefieren que ingrese por el Ministerio de la Ley. ¿Qué es lo grave de esto, no? Que si ingresa por el Ministerio de la Ley, no se habrán tomado en cuenta todas las observaciones que hemos emitido en un primer debate, que hemos emitido por escrito, los cambios, porque este proyecto tuvo muchos cambios. Llegó acá con un incremento del IVA al 15%, pero se ha ido modificando, se han ido agregando temas que también son importantes y que yo creería que podrían solucionar el problema. Se está agregando el IVA no solo el 15%, sino recordemos que estamos planteando al 13% y paulatinamente hasta el 2026 al 15%, pero que luego quedará permanente en el 13%, ¿no? Y varios cambios más del impuesto de salida de divisas, qué pasa con el impuesto a los bancos, a las utilidades, a las grandes empresas, que también eso va a ayudar, ¿no? Entonces, para mí lo grave sería que pase por el Ministerio de la Ley, más bien esto tiene que entrar en una discusión profunda y yo creería que por el momento histórico que hoy vive el país, por esta guerra interna que tenemos, por la grave crisis económica, pensar en tintes políticos ahorita, en cálculos políticos, que no me conviene aprobar una medida porque estamos en un año electoral, a la gente esto va a ser luego un tema de discusión y de debate en las elecciones del 2025, es grave. Hoy tenemos que pensar en lo que está atravesando el país y ese es el fondo de este debate. Para usted, ¿no? abogada Sánchez, usted y su agrupación política apoyan el 100% de la propuesta presentada por la Comisión de Desarrollo Económico para este segundo debate. Rosana, nosotros, hace pocos días recién fue emitido el informe de segundo debate con algunos cambios. Vamos a tener una reunión también con el grupo de legisladores para tomar una postura que creo que es importante porque también hay discusión a la interna de las agrupaciones políticas, no solo de la nuestra, de muchas, donde hay una división. Es decir, hay asambleístas que sí quieren apoyar, hay asambleístas que tienen otro análisis distinto. Entonces, nosotros vamos a discutir este
fin de semana, hemos sido convocados para el día martes. Es una situación sumamente compleja la que se está viviendo a la interna de la Asamblea, porque no hay consenso. Lo que hemos venido hablando, ¿no? Hemos apoyado 10 leyes donde ha existido un consenso, donde hemos votado juntos de distintas bancadas, pero creo que este proyecto trae mucha discusión a la interna de los bloques, y pues veremos qué es lo que sucede después de tomar una decisión también a la interna de las bancadas. Tengo entendido que no hay consenso tampoco en las bancadas, en otras bancadas. Para entender un poco más estas dinámicas que se dan en la Asamblea, quisiéramos tratar de otro proyecto que está también bajo análisis en la Asamblea, estas reformas a la extinción de dominio, que están tropezando con la oposición también de los aliados. Esto de la extinción de dominio es un procedimiento para que el Estado asuma la propiedad de bienes muebles o inmuebles ilegalmente adquiridos por personas implicadas en procesos de lavado de activos, narcotráfico y otros delitos de corrupción. Se da en el marco de este conflicto armado interno, en el cual ha quedado evidente que el poder económico de las mafias supera y de largo al poder económico actual del Estado ecuatoriano. Pero hay resistencias allí de socialcristianos y correístas. ¿Puede explicarnos ese panorama? Bueno, Gustavo, el día de ayer se debatió esto en la Asamblea Nacional, y aquí, en cambio, yo sin ningún reparo tengo que decir que apoyamos 100% este proyecto de ley que fue enviado por el Ejecutivo, pero que fue parte también de nuestro plan de gobierno. Siempre nosotros manifestábamos en campaña que es necesaria una reforma a la ley de extinción de dominio, porque la que tenemos actualmente no es eficiente ni le sirve a la función judicial, a los jueces, para tomar decisiones con respecto a los bienes mal habidos que vienen de ciertos delitos que se han dado aquí en el país. Yo creería que no hay una oposición total de las otras bancadas. Hay la oposición al requisito, que es fundamental este punto de la sentencia penal ejecutorial. Y no solamente el tema del requisito, sino porque además hay ya un dictamen de la Corte Constitucional respecto de algunos aspectos que se estarían incorporando y que quizás la Corte ya se pronunció cuando se presentó la propuesta para consulta por parte de Daniel Noboa. Sí, a ver, justamente ayer en el debate mi intervención fue con relación a lo que ha manifestado la Corte Constitucional, que esperemos que en algún momento cambie de criterio, ¿no? Acorde a la realidad que hoy vive el país. ¿Cómo es posible que tenemos hoy a grandes delincuentes que están en el caso Metástasis y están ya vendiendo los bienes por anticipado, porque saben que en algún momento esto llegará también a tocarse ya en el proceso judicial? Entonces no existe el instrumento legal para los jueces para tomar decisiones con respecto a la extinción de dominio. Tenemos incluso a personas que fueron privadas de la libertad, que han salido y que no se ha tomado decisión con respecto a los bienes mal habidos y fortunas tan grandes que han existido de los recursos públicos del Estado. ¿Y por qué existe esta discusión? Porque estamos hablando del tema de la prescripción, ¿no es cierto? También no solo de la sentencia, ¿no? Del tema de la prescripción. Es decir, que se plantea y que la Corte Constitucional en su momento decía que esto no puede llegar a una imprescriptibilidad de los bienes, sino que más bien debe tener un tiempo limitado. ¿Qué se ha puesto en la ley? 80 años, que es algo como que podríamos decirlo indefinido, ¿no? Pero de acuerdo a la naturaleza de que se manifiesta, incluso en la normativa, que los actos que se cometan, actos de corrupción con respecto al Estado, estos nunca van a prescribir. Eso quiere decir que los bienes también que se adquieren en estos actos ilícitos tampoco deberían prescribir. Ese es uno de los temas que está en esta discusión. El tema de la sentencia también, por eso es un decomiso anticipado de los bienes, que es urgente, porque claro, previo a esto existen investigaciones, no es que se les está decomisando por decomisar, hay investigaciones y aquí tienen que activarse la UAFE. E incluso dentro de las observaciones que vamos a enviar para el segundo debate, de todo lo que se decomisa, se estaba planteando que el 80% vaya a obra social, becas, y otro 20% a la fiscalía. Nosotros, ¿qué planteamos? Que un 10% tiene que ir a la UAFE. La UAFE tiene que ser fortalecida porque es el principal organismo que determina estos informes para que Fiscalía inicie las investigaciones. Y claro, ahora está, yo diría que un poco desmantelada esa institución. A esta institución tenemos que fortalecerla y eso fue uno de los planteamientos también que teníamos conjuntamente con Fernando. Ahora,
Esto está ya para un informe en la comisión. Nosotros apoyamos este tema y hemos conversado con varios jueces para incluir nuestras observaciones, y ellos han planteado que no tienen los mecanismos para el tema de llevar a cabo ya la extinción de dominio de estos bienes. Vamos a seguir de cerca este tema que tiene estas connotaciones preocupantes, asambleísta Sánchez, pero antes de que se nos agote el tiempo, quisiera tocar por lo menos un par de temas locales. Uno de ellos es el tema de la vialidad. ¿Para qué argumentar más sobre esta situación desastrosa que se vive en el Azuay, la falta de atención de Roberto Luque, el ministro de Transportes y Obras Públicas, que visita una y otra zona del país, que inaugura puentes, que está en el marco de un debate por allí para abrir una nueva autopista desde Guayaquil hasta el aeropuerto, que no tiene sindéresis con lo que pasa en el resto del país? Aquí en Cuenca sí, pedir recursos es como pedir peras al olmo. Usted señalaba que ha tenido un contacto con el ministro Roberto Luque. Ayer reclamábamos a otro de sus compañeros, representante de la SUAY en la asamblea, el por qué no emulan lo que están haciendo los asambleístas orientales, que llevan a los ministros, les hacen comparecer y les obligan a tomar acciones. Cuéntenos qué pasó con esas gestiones que usted mencionaba con Roberto Luque. ¿Qué hay de concreto para el Azuay? Bueno, Gustavo, Roberto Luque estuvo en nuestra comisión, a pesar de que no es una comisión que trata temas de vialidad, pero le hemos hecho que comparezca y que nos rinda cuentas de qué es lo que se está haciendo con el presupuesto que fue destinado para las provincias, explícitamente del Azuay. Y le voy a pasar la intervención de él, porque es necesario que ustedes conozcan lo que ha manifestado. ¿Qué ha dicho? Que están los Nos va a pasar la grabación. Sí, tengo la grabación de la comisión de lo que él manifestó explícitamente con respecto al tema de la SUAY. Él ha dicho que las obras que se han prometido en gobiernos anteriores se están ejecutando, lo cual no es cierto en su totalidad. Y nos ha manifestado que hay proveedores que están impagos, que por eso es que no pueden avanzar las obras. Yo le he dicho que hay un presupuesto comprometido para la provincia y que él tiene que cumplir. Ahora, en el contexto nacional que vivimos, si es que no hay para pagar los sueldos, ¿usted cree que ellos van a destinar dinero para las obras? Y él, ¿qué dijo? Textualmente, Gustavo: no, yo no voy a ser un ministro que me comprometo y que inauguro obras que no van a ser ejecutadas. Esas fueron las respuestas del ministro. Yo le he dicho que acá existe una asamblea por la vialidad, que nosotros estamos reclamando los recursos, que no puede ser posible que en el sur, donde nosotros estamos ubicados, sea una realidad completamente distinta a la vialidad que tiene el norte del país, y que no se han destinado los recursos, que no tenemos una obra grande. ¿Qué pasa con la autopista que en su momento se prometió de Cuenca hasta de Azuay al Guayas? ¿Qué pasa con esas obras que se han prometido con la cuenca Girón Pasaje? No existe solución a eso. Son un poquito van, arreglan, limpian, pero no hay una solución efectiva para el tema de vialidad. Nosotros estamos haciendo incluso los pedidos de información, porque claro, esa es la función que tenemos como entes fiscalizadores, y él se comprometió a unas mesas técnicas, no solo con el tema de la vialidad de la Amazonía, sino de la provincia de la Azuay, para ya firmar los compromisos que tengan los técnicos con respecto a las obras y el destino de los recursos para la provincia de la Azuay. En estas próximas semanas, espero que antes de Carnaval o después de Carnaval, podamos ya tener esas mesas técnicas que se van a realizar, al menos en la Comisión de Biodiversidad, que fue lo que planteamos. Respecto de la delegación de competencias, ¿se pudo abordar algo al respecto? Le pudimos escuchar al coordinador zonal 6 del Ministerio de Transportes aquí, y él había alertado que esto todavía va a tomar por lo menos un par de meses más para dar una respuesta. Sí, Rosana, sobre ese tema no abordamos, pero yo quiero decir algo. ¿Qué competencias pueden ser efectivas? Pueden delegarse, pero si no van a delegar los recursos, no sirve absolutamente de nada. Y eso fue lo que en su momento conversamos con el prefecto, con el alcalde. Claro, ellos están reclamando eso, que es justo y que los legisladores hemos dicho, vamos a apoyar, pero no sirve que se deleguen competencias sin recursos. ¿Cuál es el presupuesto que se va a entregar para la provincia de la Azuay? Y eso tiene que estar en este presupuesto que nosotros vamos a aprobar, pero que sea efectivo. Y claro, todas estas decisiones van a pasar por lo que se tenga un panorama nacional en el tema económico. Porque yo le digo francamente, las declaraciones del ministro de Finanzas han sido graves. Estamos con lo que llega pagando,
con lo que llega pagando. Es decir, no va a existir una planificación porque ni siquiera se sabe cuánto dinero se va a recaudar con las medidas económicas que se toman. Para finalizar, asambleísta Sánchez, no quedó un muy buen ambiente tras esa especie de globo de ensayo, porque no sabemos qué final va a tener esa moratoria propuesta por el presidente de la República de la consulta de El Yasuní. Y esto genera también preocupaciones sobre otro tema local, de la defensa del agua. Se cumplen ya 3 años de las consultas, tanto de Girón como de Cuenca, y las señales desde Quito reflejan siempre la intención de los gobiernos de pasarlas por encima. ¿Cómo presionar a este gobierno para que se respete la decisión de cuencanos y azuayos? Bueno, Gustavo, quiero decirle que estoy en esta comisión que es importantísima para la provincia de la Azuay. Dentro de la agenda de los procesos de fiscalización de la comisión está el tema del cumplimiento de las consultas populares. Es decir, se va a seguir un proceso de fiscalización en la comisión con respecto a este tema, porque ya estamos avanzando también en el tema minero. Le hemos tenido a la ministra de Energía y Minas en la comisión. Estamos avanzando en todo el tema ambiental, minero, el tema de los mecheros, que claro, no compete a la provincia de la Azuay, pero sí a un calentamiento global, yo diría mundial. Estuvieron organizaciones internacionales hace pocos días en la comisión al tratar estos temas. Y con la comisión de salud estuvimos ayer ya en un diálogo con el presidente sobre la contaminación de la minería ilegal a varios ríos de distintas provincias del Oro, de la Azuay, y también en el tema de Buenos Aires, de Imbabura, ¿no? Donde la minería ilegal ha captado muchos sectores y que, claro, no existe por parte del Ministerio un control eficiente. Y en ese proceso de fiscalización nosotros estamos avanzando, pero yo le he pedido al presidente de la Comisión de Biodiversidad sesionar en la provincia de la Azuay para constatar el tema del cumplimiento de las consultas populares. Bien. Le agradecemos mucho. Aquí quisiéramos nada más añadir un comentario. En Ecuador hay mucha preocupación por la contaminación de alimentos con metales pesados. Es importante que el público conozca que no son aditivos que se están poniendo a los alimentos. Estos vienen usualmente del mal manejo de los desechos tóxicos, incluyendo en esto esa gran amenaza que es la minería. Se está haciendo un trabajo muy poco profesional por parte de ARCSA para informar debidamente sobre este tema. Gracias, en todo caso, abogada Sofía Sánchez, por habernos atendido. Gracias, Gustavo. Declaraciones de la abogada Sofía Sánchez, asambleísta provincial de la Azuay. Son las 8 horas con